Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente, cada semana con invitados y con temas de interés para toda la comunidad. Hoy me acompaña en el programa Manolo M. Domínguez. Él es psicólogo, pero también es artista, compositor, y hoy vamos a ver en el programa cómo esas dos profesiones se mezclan para llevar un mensaje. Cómo desde la psicología, pero desde la composición y su talento en la música, se va propiciando un lenguaje, una comunicación diferente de llevar justamente muchos contenidos y muchas reflexiones. Manolo, bienvenido, qué bueno tenerlo en el programa. Hola, muchísimas gracias Camilo, ¿cómo vas? Muy bien, además él tuvo también la oportunidad de trabajar acá en el municipio del Retiro, hizo una gran labor y ha tenido mucha experiencia en el área psicosocial, en proyectos sociales, entonces en verdad que es un gusto tenerlo acá. Así y es. pues primero quiero empezar preguntándote sobre en qué momento empieza como a fusionar su profesión de psicólogo con la música y con ese talento también de compositor. Listo, Camilo, pues yo creo que la música es algo que desde que estaba pequeño disfruto mucho. De hecho, recuerdo que cuando tenía más o menos 9 años, en mi casa había una raqueta y yo me ponía frente a un espejo como si estuviera tocando, ¿cierto? Ya después aprendí a tocar guitarra, la música estuvo como primero que la psicología, por así decirlo. Y siempre, no te podría decir en este momento se empezó a hacer, fue algo como completamente fluido, o sea, siempre ha sido algo que he utilizado en mi quehacer profesional, tanto la música como la cuentería. Me gusta mucho también el asunto de la narración oral y son dos cosas que trato de implementar siempre a mi quehacer profesional. Vamos a propiciar un primer campo, un tema muy importante. Acá en el programa hemos hablado en varias ocasiones de la salud mental y específicamente con algo, Manolo, y es la importancia que se le debe dar. Justamente con ese tema, usted compone una canción que ahora la vamos a escuchar porque queremos que ustedes también desde sus casas pues conozcan y disfruten también de la música, que tiene un contenido muy especial, muy contundente, muy importante, pero también desde la sonoridad, desde la parte ya artística muy agradable y un gran talento. Pero empecemos primero hablando de eso, de la prioridad, de por qué tiene que estar en una primera línea el tema de la salud mental y hoy, además después de pandemia. Claro, yo creo que en parte tuviste la respuesta y yo empecé a ver esta necesidad más que todo desde la pandemia, ¿cierto? Siempre ha sido un asunto recurrente, siempre escucha uno informes, o sea, como siempre está el asunto de la salud mental es importante, pero era algo que tal vez se veía muy en el aire, ¿cierto? Yo siento que después de la pandemia las situaciones de salud mental, las enfermedades mentales empezaron a brotar, o no sé si a brotar, pero al menos empezó a hablar más de eso, ¿cierto? Entonces yo ahí dije, es necesario empezar a hacerlo. Y me di cuenta que la gente, o sea, y es algo ahorita que mencionaste la canción, ahorita que la escuchen, es algo muy común. Yo que estudié psicología, desde que estaba estudiando, la gente siempre como que, ay, este psicólogo, y siempre se hace la chanza, como, ah, está loco, este atiende a este. Entonces desde ahí hay que empezar a cambiar un poquito ese chip, ¿cierto? Porque tenemos que empezar a naturalizar ciertas cosas, ¿cierto? Yo lo veo muy desde el asunto de lo desagradable, ¿cierto? O sea, como seres humanos no estamos acostumbrados a las emociones desagradables, por ejemplo, y cuando hay algo que no nos gusta, como que le hacemos el quite. Lo mismo pasa con la enfermedad mental porque es algo diferente, ¿cierto? Hablemos de la normalidad como lo estadístico. Lo normal es lo que se da estadísticamente. Una enfermedad mental tal vez sale un poquito de la estadística y eso nos choca un poquito. Entonces desde ahí yo creo que es súper necesario empezar a generar espacios donde se hable del tema. Lo que yo empecé a hacer con las canciones fue hablemos de temas, ¿cierto? Entonces es como más que canciones, porque el reto que yo me empecé a poner hace más o menos un mes y medio que empecé como a hacerlo de manera más sistemática fue hacer contenido
corto para que se pudiera de pronto digerir más fácil. Entonces no son canciones como tal porque no tienen la estructura normal de una canción, ¿cierto? O sea, son versos, yo digo que son versos cantados donde se deja una semillita de duda en la persona. Y en este caso es, por ejemplo, ese, hablemos sobre la salud mental, o sea, empecemos a naturalizar. Y en una parte de esa interpretación, Manolo, como lo mencionas, es muy interesante porque se hace mucho énfasis en que muchas veces las personas le huyen porque creen que, como lo decís, no estoy loco, yo puedo superar esto es una bobadita, esto simplemente se nos pasa pensando de manera positiva o saliendo a caminar, saliendo a pasear, y puede ser, claro, eso todo suma para generar, digamos, que un contexto mejor de lo que muchas veces lo puede afectar a uno en la parte emocional, pero la salud mental requiere de atención, requiere de profesionales, y lo más importante, y creo que actualmente también muchas personas han empezado a perder como ese miedo al psicólogo, a contarle al psicólogo. Como dicen por ahí, le tienen miedo al psicólogo, pero se sientan con el que no es, o con la amiga, hasta con las emisoras. ¿Qué le parece un llamar a una emisora a que un locutor, por Dios bendito, le ayude con la salud mental? Entonces, es muy interesante. Entonces, vamos a escuchar esta interpretación y vamos a continuar con el programa. Desde que estaba estudiando me decía la gente: hey tú, atiende a ese fulano. Y el fulano se mostraba algo enojado y contestaba: hey, ¿acaso yo estoy loco? Desde esos tiempos me han surgido un par de dudas cuando asociamos ir al psico con locura, que minimizamos la salud mental. Hay que empezar a darle su lugar. Continuamos en Cortésmente, hoy acompañados de Manolo M. Domínguez, psicólogo, compositor, artista, quien por medio de su talento, de la guitarra, de su voz, transmite un mensaje, una reflexión con temas muy importantes que gracias también a su profesión como psicólogo pues desarrolla de una manera, yo diría, muy pedagógica, diría yo, de una manera supremamente didáctica, y pues para nosotros en verdad que hoy ha sido, y vamos a hacer con él además 2 programas, porque son muchos los temas que queremos abordar. Entonces, estábamos hablando y lo escuchábamos también en la interpretación, la salud mental, darle la prioridad. ¿Qué mensaje podríamos dejar final ahí para pasar a otro tema, Manolo? Listo, entonces, bueno, una cuña también, yo tengo un podcast que empecé a hacer y un capítulo también habla sobre la salud mental, y yo empiezo hablando un poquito sobre la diferencia cuando, por ejemplo, alguien tiene una enfermedad física, ¿cierto? Y cómo todos acogen a la persona. Y es fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a eso. Entonces, si dicen el abuelo se enfermó de cualquier cosa, de diabetes, ¿cierto? Entonces los hijos y los nietos van a visitarlo, lo acompañan. Pero si alguien dice, no, hay una enfermedad mental, hay depresión, la gente muchas veces no sabe qué hacer con eso y prefiere no estar. De hecho, no se habla ni siquiera de eso. Ahorita, antes de pasar a la canción, tú decías algo, y es que normalmente tratamos de hacer cosas, ¿cierto? Pensando que con eso se nos va a pasar la enfermedad mental, y hay que tener cuidado con eso. ¿En qué sentido? Hay un libro que se llama Las muertes chiquitas, muy chévere, y la autora empieza diciendo algo así, en el prólogo, algo como que la depresión es la nueva gripa. ¿Por qué? Porque la gente usa el término depresión para todo. Ay, está deprimido, tiene la depre, hoy no quiero hacer nada que tengo la depre. Entonces ahí confundimos las cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos hemos estado tristes. Entonces, cuando alguna persona dice que tiene depresión, asumimos que la depresión es esa tristeza que hemos sentido. Que efectivamente esa tristeza la podemos de pronto manejar con hacer ejercicio, con hablar, con
con tomarnos una pastillita y ya, ¿cierto? Entonces es bueno como que empecemos a Claro, y diferenciar por ejemplo, eso. ahí también muchas veces las preocupaciones que generan ciertos episodios, pues no necesariamente están, digamos, que dentro de lo que es una depresión o una crisis de ansiedad, en fin. Entonces es muy importante, y yo creo que en eso, Manolo, lo importante es uno llegar a los profesionales, no guiarnos un poco por lo que creemos, por lo que sentimos, sino más bien poder compartir eso con profesionales. Y creo que el hecho de que se hable, porque afortunadamente también la pandemia nos ha dejado un poco eso, que se empezó a hablar de la salud mental y tal vez mientras que todos estábamos en la casa moviéndonos por la parte física, estábamos descuidando lo mental. Creo que en ese tema de la pandemia mucha gente empezó a hacer deporte, mucha gente cogió hábitos desde el punto de vista de la salud, pero esa parte mental sí nos quedó y creo que tiene unas secuelas tremendas. Sí, y de hecho se está viendo hoy en día, o sea, hace como 2 meses la gobernación emitió una alerta hospitalaria porque los servicios de urgencia se están disparando por enfermedades mentales, ¿cierto? Entonces es bueno como que empecemos, yo creo que las personas que estén escuchando este programa, es bueno empezar a cambiar ese chip, ¿cierto? O sea, como empezar a dejar esos chistecitos de ay, el psicólogo, este es el loquero, o sea, porque realmente eso va calando en el discurso social. Y también hay un asunto que yo lo veo muy relacionado con las películas, porque siempre muestran el manicomio, el espacio, y muestran como el peor escenario. Y es bueno como que nos empecemos a bajar un poquito esos mitos que tenemos y que tengamos en cuenta que ir al psicólogo debería ser algo completamente normal, ¿cierto? O sea, y no nos debería dar pena decir que estamos yendo al psicólogo. ¿Por qué? Porque de hecho ese es un insulto. Y las personas que están en la casa hagan el intento, díganle a alguien, ve al psicólogo. Y seguramente si se lo dicen a 10 personas, 9 lo verán como un insulto. Ah, yo acaso estoy loco, ¿por qué me estás diciendo que vaya allá? ¿Cierto? Entonces es bueno como que empecemos a dejar ese discurso y que incluso empecemos a promoverlo, ¿cierto? En nosotros mismos seguramente hay situaciones que puede que ameriten que hablemos con un profesional, porque como tú le decías ahorita, hay personas que de pronto desde la mejor intención pueden decir algo que no sea lo más adecuado para hacer en una situación. Desde la emisora, porque uno se da cuenta y queda uno aterrado como la gente llama a emisoras y no solamente está escuchando el locutor, sino 1.000.000 de personas. Entonces, bueno, como que empecemos también. Qué importante, Manolo. Yo, por ejemplo, he tenido como por decirlo, una postura y ante eso, todos tenemos la capacidad de escuchar, pero de opinar y de dar un consejo, no todos. Entonces, ese siempre ha sido como un mensaje que donde he tenido la oportunidad de expresar algo es escuche. Denle la oportunidad a la persona si quiere desahogarse, también es muy importante. Pero ya de emitir, digamos que ese tipo de cosas, para eso están los profesionales, las personas que hacen un proceso. En ese mismo sentido, digamos que de la salud mental, hay un elemento que es la tristeza. También como parte de las emociones y que muchas veces nosotros queremos evitarla y buscamos de todas maneras como eludir el sentir la tristeza, que también es necesaria. En una de sus composiciones justamente también trabaja la tristeza. Antes de escucharla, hablemos un poco de ese trabajo. Claro. Esa canción yo la hice en plena pandemia, ¿cierto? No sé si recuerdan que para hacer mercado, para entrar, por ejemplo, a supermercados, había que hacer fila afuera mientras se desocupaba el aforo adentro. Entonces yo vivo aquí en un edificio y aquí tenía un supermercado, pero ese día decidí ir a otro que queda como a 3 cuadras. Entonces llegué a ese lugar haciendo la fila afuera y haciendo la fila empecé a llorar. O sea, fue un asunto muy raro porque estaba allá afuera y empecé a llorar, ¿cierto? Me acordé de la cotidianidad que se había fracturado completamente, porque estando ahí haciendo la fila, me acordé que por ahí pasaba con mi familia, con mis amigos. Entonces fue como muy duro ver que todo se había transformado completamente. Y empecé a llorar. En ese momento la reacción de la gente fue como se embalaron, como, uy, este está llorando, ¿qué pasó?
lo mismo, o sea, no sabemos qué hacer con ciertas cosas a veces, entonces como que la gente me miraba, no sabía si hablarme, no sabía qué hacer. Ya bueno, llegué a la casa, llamé a mi mamá, a mi hermana, les dije estoy triste. Y fue muy curiosa la reacción de ellas porque es lo mismo, yo creo que estamos acostumbrados a huirle o hacer lo posible por no sentirnos tristes o que las personas que queremos no se sientan tristes. Entonces la reacción de ellas inicialmente fue esa, como, ¿cómo ay no? ¿Pero por qué? Y yo les decía, no, pero es que es normal. Y por eso hice la canción. Entonces la canción en última fue en un momento, sí, o sea, como para mí muy significativo que fue la pandemia, fue como, bueno, entonces seamos muy conscientes de que la tristeza es necesaria. Por esos días escuché una entrevista que le hicieron a Jorge Drexler, es un cantante que me gusta mucho, y él utilizó una frase que me quedó sonando y me gustó. Él dijo que por las grietas también entra la luz, que de hecho la usé en la canción. Entonces fue algo como que en últimas es el mensaje, ¿cierto? O sea, a veces es normal salir a pasear con la tristeza. Así es, vamos a escucharla y continuamos acá con Manolo M. Domínguez. Y deja que a veces el corazón duela. Es normal salir a pasear. De vez en vez con la tristeza. No está mal querer llorar. Por las grietas también entra la luz. Solo soy una persona con defectos y virtudes, vulnerable y fuerte a veces. Tengo historias, tengo miedos, tengo cosas que decir. No me pidan más de lo que puedo dar. Solamente te prometo algo. Nos volveremos a encontrar. Seguimos hoy en un programa muy ameno, acompañados también de la música, con un invitado muy especial, Manolo M. Domínguez, psicólogo, compositor, artista, quien, como lo he dicho durante todo el programa, de una manera muy pedagógica, muy lúdica y muy artística, nos comparte sus pensamientos, pero sobre todo su profesión como psicólogo, que además el abordaje de estos temas tan importantes como la salud mental, pues requieren de eso, de saber cómo encaminar justamente a las personas que nos acercamos o que lo escuchamos para mejorar ciertos aspectos. Escuchábamos y hablábamos sobre la tristeza y quisiera también un poco para cerrar y le demos paso a otro tema, Manolo, ¿qué recomendaciones también un poco desde la psicología para cuando tenemos ese tipo de sentimientos, de episodios? Listo. Yo creo que lo primero, y es como lo que yo siempre digo cuando empiezo a hablar de las emociones, es que yo creo que hay que empezar a hacer un cambio de la forma en la que nombramos las cosas, ¿cierto? Lo primero que yo recomiendo es no hablar de emociones positivas y negativas y cambiar eso tal vez por agradables y desagradables. Porque cuando hablamos de positivas y negativos ya le estamos dando una connotación mala cuando decimos emociones negativas. Entonces yo creo que lo primero es eso. Las emociones si están es porque son necesarias. Hay una película, ya es viejita, se llama Intensamente, y es muy recomendada porque el mensaje es precisamente ese, ¿cierto? O sea, hay que darle lugar a la tristeza. Yo siento que el cuerpo es lo más maravilloso que hay en general, y si las emociones están es por algo. O sea, nosotros no tenemos, el apéndice es lo único que yo veo que no tiene como función, pero de resto todo lo que tenemos para algo es, y entre eso las emociones. Si están, lo primero, yo creo que es dos cosas: las personas que están con la emoción en el momento y las personas que están acompañando a la emoción. ¿Por qué? Porque de entrada,
para los que acompañan, lo ideal no es decir, ay, no se sienta así, ay, por eso está así, no, no llore por eso. Entonces es muy importante como empezar a cambiar esos chips, ¿cierto? Entonces lo primero es eso, a los que acompañan, no es acompañar, y acompañar es eso, es estar. A veces uno no tiene que decir nada ni siquiera, es simplemente sentarse con la persona, darle un abrazo, decirle aquí estoy. Porque también lo que decías ahorita con el asunto de que sí, todos estamos para acompañar, y acompañar es eso, nos incomoda mucho el silencio. Y si yo estoy en silencio y tú estás en silencio, como que tengo que llenar ese silencio porque es incómodo, y no. A veces es simplemente estar, ¿cierto? Entonces, por los que acompañan eso, ¿cierto? Ya la persona que tiene la tristeza, por ejemplo, yo creo que lo primero es darle el lugar, ¿cierto? Ayer casualmente alguien me preguntaba como por el pensar. Él me decía, cuando uno piensa mucho, ¿qué hacer para no pensar? Y de entrada yo le decía, doparse. O sea, si tú no quieres no pensar, dópate. Y no es lo ideal, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Hay que darle el lugar. O sea, si me siento triste, lo primero es identificar que me siento triste. Y yo creo que ahí empieza un trabajo que tenemos que hacer todos, porque yo creo que se nos dificulta mucho saber cuándo siento tristeza, cuándo siento miedo, cuándo tengo, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es como que empecemos a ser conscientes de eso. Yo decir, bueno, lo que yo siento, esto como que se llama tristeza, y es darle su lugar. ¿Sí? Es decir, me siento triste y tengo que abrirle la puerta a la tristeza, sentarme con ella, porque no, como te decía ahorita, si las emociones están es por algo. Entonces no podemos pretender siempre estar felices, siempre estar, ¿cierto? Entonces es importante como eso. Para mí lo principal es ser conscientes, empezar a aceptar que tenemos la tristeza y darle su lugar, ¿cierto? Dejarla que esté. Qué importante, Manolo, esa invitación. Y creo que queda muy claro el llamado que nos haces a no llamarlas negativas ni positivas, porque claro, o sea, en últimas, ese tipo de factores que tenemos y que nos generan en nuestro interior y que además se exteriorizan, pues si de entrada ya las estamos denominando como negativas o positivas, como que ya no hay más para dónde uno coger, como decirlo de alguna manera. En ese sentido, es mejor generar, digamos, que un compromiso diferente hacia esas sensaciones que son normales, que ahí creo que es muy importante ese mensaje de que la tristeza y muchas cosas que nos suceden son normales, y en ese sentido pues hay que acogerlas y gestionarlas más bien, ¿cierto? Que ese sería como uno de los componentes importantes, la gestión de eso que sentimos. Nos quedan 5 minutos del programa. Con Manolo vamos a seguir la próxima semana con un tema muy interesante para que estén muy atentos también. La próxima semana vamos a hablar de las relaciones de pareja, hablar de esos amores tóxicos, un poco de la tusa, en fin, todo lo que pasa ahí. Entonces, para que estén siempre muy atentos de cortésmente, y sobre todo nosotros pues aprovechar la presencia de Manolo acá en el municipio para que nos comparta su conocimiento, su experiencia. Pero si quisiera que fuéramos cerrando el programa de hoy, hablando un poco de eso que hablábamos al principio, de la importancia de la salud mental, de darle lugar, porque en últimas es la salud mental la que nos abarca, digamos, que todos estos temas, y que en la medida que cada vez pues, nos informemos, nos dejemos acompañar y lleguemos a los lugares donde debe ser, a los profesionales, pues estamos realmente haciendo algo adecuado, y sobre todo como lo decías ahora, Manolo, o sea, el tema de suicidios, de intentos, hay un montón de cosas que están por ahí y que tal vez no le hemos puesto el cuidado necesario. Entonces, qué bueno ir como generando, digamos, que esas reflexiones finales de lo que es la salud mental en nuestro contexto. Claro, yo acá en el transcurso de la conversada he caído en cuenta de una cosa, y es que o sea, lo social, lo cultural juega un papel muy importante, ¿cierto? Y incluso nuestras relaciones en la familia, ¿cierto? Ahorita que mencionaste el asunto del suicidio, me acuerdo mucho cuando yo estaba pequeño, escuchaba a familias hablando, uno de niño siempre escucha, ¿cierto? Entonces en esos momentos alguien contaba que en la familia
la hija de alguien dijo en algún momento, me quiero suicidar, y la mamá le tiró el cuchillo y dale, suicida, ¿cierto? Entonces yo creo que es un asunto muy generalizado ese asunto de pensar mitos frente al suicidio, por ejemplo, que daría para otro programa, ¿cierto? Como muchas veces la gente tiene la idea de que el que dice que se va a suicidar está llamando la atención y eso no va a hacer nada, ¿cierto? Entonces, hago como esta pequeña reflexión para que tengamos en cuenta que culturalmente, que socialmente, que históricamente en nuestras vidas hemos crecido con mitos y con ciertos dichos que se han hecho populares entre nosotros. Como eso, como el que se va a suicidar, el que dice que se va a suicidar y es porque está llamando la atención. Entonces lo importante aquí, creo yo, es que empecemos a cuestionarnos y que empecemos a cambiar chips relacionados con todo este asunto de la salud mental. Ahorita, haciendo como una recapitulación, yo creo que es importante que empecemos a diferenciar la tristeza de la depresión, por ejemplo, lo que decíamos ahorita. Habrán situaciones que ameritarán un acompañamiento desde la familia, desde un abrazo, y con eso bastará. Pero cuando eso ya se convierte en una situación que genera afectaciones en diferentes esferas, la persona no está comiendo, o sea, cuando se convierte ya en un cuadro, ¿cierto?, que tiene diferentes listas, por ejemplo, que se podrían chequear, ahí hay que empezar y ser conscientes de que debemos pedir ayuda profesional. Socialmente, siguiendo con este asunto, estamos acostumbrados a que tenemos que poder solos y muchas veces se nos hace muy difícil pedir ayuda. Entonces yo creo que es empezar también a ser conscientes de que en algún momento tendremos que pedir ayuda y que no está mal. O sea, si estamos en este mundo, siento yo que es para acompañarnos y ahí es donde siento que es importante que todos empecemos a ser agentes de cambio en ese sentido y todos empecemos a ser agentes de la salud mental, todos promovamos la salud mental, ¿cierto? Desde el estar dispuesto a escuchar al otro, desde el no juzgar, porque de entrada yo creo que se nos dificulta y si alguien nos dice algo, lo primero que hacemos muchas veces es juzgar y esto hace que la persona no nos vuelva a contar cosas. Entonces yo creo que es que empecemos a ser muy conscientes de que todos somos agentes de salud mental y algo para terminar es que la palabra como construye, la palabra destruye. Así es. ¿Cierto? Entonces debemos ser muy cuidadosos con qué decimos y cómo lo decimos, porque yo a veces puedo decir las cosas por decirlas en un momento y yo no sé qué impacto va a generar en el otro, para bien o para mal. Entonces yo creo que la invitación principal es esa, o sea, seamos muy conscientes de que la palabra puede construir, pero también puede destruir. Entonces ser muy cuidadosos con lo que decimos. Manolo, y finalmente esta experiencia de llevar estos temas por medio de la música, ¿cómo ha sido, digamos, cómo la ha acogido el público, las personas? Porque también yo me acuerdo que en los talleres como psicólogo trabajabas la cuentería, la misma música, y también contémosle a las personas las redes sociales y dónde más pueden contactarte. Listo, bueno, yo con esto empecé hace muy poquito realmente, o sea, el asunto de empezar a montarlo en redes sociales. Yo, como te decía ahorita, yo tengo 32 años y desde muy pequeño la música siempre me ha acompañado. En el trabajo, o sea, siempre, yo creo que siempre lo he utilizado y ha sido algo que me ha funcionado muy bien y por eso lo he seguido utilizando. Y realmente la gente se conecta muy chévere desde la música, desde la cuentería, porque no es lo mismo uno abordar un tema que a veces se puede volver ladrilludo, a abordarlo desde la música, por ejemplo, que es un idioma universal y que yo siento es muy bonito cuando en algún momento acá en el retiro con chicos del Guarceñito hice un trabajo sobre prevención de abuso sexual con y era muy chévere porque pulguitas de 3, 4 años o sea, era chévere porque a veces ni siquiera hablaban muy bien, pero con la música se movían. Entonces la música es un idioma universal y la acogida es chévere en ese sentido. Ya más o menos en este mes y medio que llevo como publicándolo y lo empecé a hacer precisamente como por esa responsabilidad que digo que tenemos todos en cuanto al asunto de salud mental y yo veo que las redes sociales pueden tener un alcance y como te decía al inicio es generar una semillita de duda en la gente, o sea, cuando la gente lo escuche que se genere esa duda y eso lo empecé a hacer con las canciones y con el canal de podcast. Ha sido chévere, mucha gente, o sea,
incluso en el interno a partir de un tema me hablan y ahí se generan conversaciones chéveres que incluso dan pie para también otras cosas. De hecho, lo que estoy haciendo últimamente es haciendo preguntas y con lo que la gente me responde estoy haciendo también las canciones. Qué bien. Manolo, muchas gracias. Ya saben que la próxima semana vamos a continuar con él, con este tema tan importante, las relaciones de pareja. Así que muy atentos, como siempre, de Conecta, de Cortésmente. Y muchas gracias. Y la próxima semana volvemos nuevamente. Muchas gracias, Manolo. Vale, que estén bien. Y a todos ustedes, muchas gracias. Ya saben que estamos la próxima semana en Cortésmente. Muchas gracias.